A todos, no sé si me escuchan bien. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. ¿Cuántos somos, Bastantes. Bueno, no sé si faltan más. Bueno, hoy tuve todo el día problemas con internet, que se cortaba, que estaba muy mal la señal, así que si veo que se está cortando o no anda muy bien, voy a apagar mi video y voy a hablar así para aprovechar la calidad del audio, que no se pierda, que eso es lo importante. Así que voy a sacrificar imagen y voy a dar prioridad a la parte del audio, que eso es lo que pasa. Y lo mismo ustedes también. Si a veces cuando no se pueden conectar bien, a veces es preferible desconectar el video. No es porque no los vea, pero bueno, a veces no hay buena señal, entonces no queda otra. Bueno, conmigo van a ver la parte vamos a empezar con el punto 2A, que vamos a ver la parte de formas de participación política, bueno, la capacitación electoral, los partidos políticos y otras representaciones ciudadanas, el derecho al sufragio. Bueno, estamos en un año electoral, así que bueno, el tema este es muy interesante. Y bueno, entonces conmigo van a ver la parte de los derechos políticos. No sé, perdón, ¿cuántos somos? 30. Ah, sí, son más o menos la cantidad que me habían dicho. Bueno, creo que estamos todos. Me parece, sí. Bueno. Bueno, voy a apagar el video para que no haya interferencias y no tenga que estar repitiendo 2 veces. Así que voy a apagar. Bueno, entonces, vamos a empezar con los derechos políticos, llamados derechos del ciudadano. Son los que van a posibilitar al ciudadano participar en los asuntos públicos y en la estructuración política de su comunidad. Por ejemplo, votar, derecho a ser electo, el de participar en el gobierno, a ser admitido en un cargo público, el de petición política, el de asociarse con fines políticos, el de reunirse con fines políticos. Y estos derechos políticos pertenecen, juntos con los derechos civiles, a los derechos de primera generación o derechos de la libertad. Los derechos políticos son derechos reconocidos por el derecho internacional y también por nuestra Constitución Nacional. Los derechos humanos son los derechos que tenemos por ser humanos y cuyo ejercicio es fundamental para el respeto de nuestra dignidad y poseen la característica de ser universales y están reconocidos y protegidos por el derecho internacional y también el derecho nacional. La reforma constitucional del año 1994 introduce el artículo 75, inciso 22. Este artículo, por medio de este artículo, adquieren jerarquía constitucional los tratados internacionales. Y estos tratados allí enunciados son los que sería la fuente normativa primera de los derechos humanos y de los derechos políticos en particular.
Por ejemplo, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así sucesivamente. Y también quiero destacar que son muy importantes los artículos 37 y 40 de la Constitución Nacional, que consagran los derechos políticos de los ciudadanos. La reforma constitucional de 1994 incorporó el capítulo segundo bajo el título Nuevos Derechos y Garantías. Y de esta manera amplió el catálogo clásico de los derechos a los derechos de incidencia colectiva o nuevos derechos. Incorpora los derechos que no están en cabeza de un sujeto, sino que tienen por pertenencia a un grupo amplio de personas. De esta manera, los derechos civiles y políticos, que serían los de primera generación, esto ustedes ya lo han visto en Constitucional, se fundaron en la libertad como valor. Como recién les dije, los derechos políticos serían estos. Y los derechos económicos y sociales serían los de segunda generación y se basaron en la igualdad. Y los derechos colectivos, serían los de tercera generación, lo hacen en la solidaridad. Y serían, en definitiva, los derechos de la participación. Ahora entramos en el tema. Este capítulo también contiene los derechos electorales y los derechos de los partidos políticos, que si bien se consideran clásicamente de primera generación, como recién les dije, se ubican en el nuevo capítulo, ya que no fueron contemplados expresamente en la Constitución histórica, o sea, la Constitución de 1853. Esto se incorpora en la reforma del 94. Aunque, bueno, la doctrina y la jurisprudencia ya los había tenido en cuenta por medio del artículo 33 de la Constitución, los derechos implícitos, con un criterio amplio. Y luego se ubican los llamados nuevos derechos de participación política, como la iniciativa popular, la consulta popular también. De este modo, la Constitución acentúa el tránsito desde un modelo individualista y representativo a un modelo democrático. Y que este modelo contempla la participación como valor. Entonces, como habíamos dicho, los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental y en su conjunto con otros derechos, como la libertad de expresión, hacen posible el juego democrático. Y así lo resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Castañeda-Gutmann, que ese lo vamos a ver después. Entonces, en el sistema de protección internacional de los derechos humanos, la participación política es el derecho político por excelencia, ya que reconoce y protege el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en la vida política. Entonces, los derechos políticos son derechos de titularidad individual de los ciudadanos, que frecuentemente se ejercen de manera conjunta o agrupada, como son la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación y los derechos de asociación en partidos. Es necesario tener presente cómo se ha ido extendiendo la participación, tanto en el sufragio activo como pasivo, y la ampliación de la protección judicial. Cuando hablamos de sufragio activo, es el derecho de elegir que tienen los ciudadanos, y sufragio pasivo, el derecho de ser elegido, el derecho que tengo de presentarme, de integrar una lista. Vamos al sufragio. Si nos preguntamos para qué sirve el voto, para qué votamos, bueno, hay muchas respuestas, y votamos para elegir las autoridades, para sostener la democracia, y el día de la elección, cada elector está cumpliendo una función pública, constitucional, para que las instituciones continúen funcionando y para que la democracia siga existiendo.
es un derecho político. Derechos políticos como motor de la democracia, o sea, hacen al sostenimiento democrático el voto. El pueblo en democracia es quien elige a sus representantes y la Constitución Nacional de 1853 confirmó este sufragio universal masculino. La ley Sáenz Peña del año 1912, esto ya lo han visto en Constitucional, conocida como la Ley de Sufragio Universal. Esta ley, ¿se acuerdan qué establece esta ley? Que el voto es... Sí, Francisco, te escucho. Ah, ok. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, perfecto. Ah, universal, secreto y obligatorio. Bien, entonces, esta ley introduce dos modificaciones importantes. O sea, la novedad en cuanto a la obligatoriedad y el secreto del sufragio. ¿Por qué? Porque antes era voluntario y público. No hubo extensión en el derecho, sino cambios en su forma de ejercicio, y esto permitió romper el control que habían ejercido las poderosas máquinas oficiales del oficialismo y dar paso a un nuevo régimen encabezado por Hipólito Yrigoyen. Entonces, por medio de esta ley, es lo que da paso a un nuevo régimen, como recién dije, que fue encabezado por Hipólito Yrigoyen. Entonces, la obligatoriedad, el secreto y que era universal. Pero no hubo extensión, votaban los hombres. Después aparece la ley de sufragio femenino en el año 1947 por ley 13.010, que estableció el voto femenino. Y ahí introdujo una ampliación en el universo de votantes al incorporar a las mujeres, antes excluidas de la participación electoral directa. Y desde el retorno a la democracia, uno de los temas relevantes fue la protección de las mujeres en su derecho de sufragio pasivo. Y eso trajo la ley 24012, llamada de cupo femenino o cuota de género. ¿Esto qué significaba? Que en las listas debía haber un cupo femenino, o sea, un 30% de mujeres en las listas de candidatos para las elecciones. La reforma constitucional en 1994 incorporó el artículo 37 de la Constitución Nacional, que en su segundo párrafo señala que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio, estableciendo así, o sea, desde la ley Sáenz Peña, y la última parte del mismo artículo favorece la adopción de acciones que tiendan progresivamente a la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos y partidarios. En este punto, nuestro país ha seguido los principios consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, que en materia electoral y de partidos políticos se pronuncia claramente a favor de una participación igualitaria y sin discriminaciones fundadas en meros prejuicios de género. Luego viene la Ley de Paridad de Género, Ley 27412. Esta Ley de Paridad de Género en el ámbito de la representación política, que incorpora la igualdad entre varones y mujeres en la composición de listas electorales. Esto siempre se pregunta y siempre quedan ahí pensando. Es muy importante la Ley de Paridad de Género y en qué consiste, qué trajo. Esta ley incorpora, como recién dije, la igualdad entre varones y mujeres en la composición de las listas electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que las listas deberán integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde
el o la primera candidato o candidata a titular hasta el o el último candidato suplente. ¿Qué quiere decir? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. En caso de reemplazo de esa mujer, va a ser reemplazada no por el varón que sigue en la lista, sino por otra mujer. Entonces, esta ley introduce un lenguaje igualitario e incluyente y cambia el paradigma androcéntrico de las normas electorales y modifica el Código Nacional Electoral, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y también de las PASO. Los partidos políticos, las estructuras internas de los partidos políticos deben tener también mujeres. La paridad constituye una de las estrategias orientadas a combatir los resultados de la discriminación histórica y estructural que ha mantenido las mujeres en los espacios públicos de deliberación y de toma de decisiones. Y esto de establecer normas de igualdad responde al compromiso de igualdad asumido por nuestro país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, los ODS planteados por la ONU, en cuya agenda se encuentra asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Entonces, cuando se establece la ley Sáenz Peña, los que votaban eran los varones, y luego, cuando se introduce la ley de voto femenino en el año 1947, ahí recién la mujer empieza a votar, a tener participación. Si nos remontamos a la historia, Julieta Lanteri fue una de las primeras feministas, una de las primeras mujeres en votar, y bueno, después, que fue antes de la ley Sáenz Peña, bueno, pudo votar. Es una historia muy interesante, si les interesa se las puedo conseguir, están en la parte de los libros que tratan todo esto de derecho electoral, donde pudo votar, pero bueno, después cuando sale esta ley Sáenz Peña, ahí se toma directamente los enrolados, y ¿quiénes eran? Los varones, así que votan los varones, y recién cuando aparece la ley del voto femenino, ahí recién empieza a votar la mujer. Después, en cuanto al sufragio pasivo, cuando la mujer ya puede participar, también quiere integrar las listas, se establece para equiparar esa desigualdad tan grande que existía dentro de la confección de la lista, que eran todos varones, se establece la ley de cupo femenino y se establece un porcentaje del 30% donde se debía ser integrado por mujeres. Luego, recientemente, pues creo que es del año 19 o 18, la ley de paridad de género, donde esta ley establece un hombre, una mujer, o sea, la igualdad de oportunidades y una manera de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, y también la igualdad de oportunidades de liderazgo para las mujeres. Entonces, esto sería en cuanto a la parte de el derecho al voto. También quería hablar de otra cosa. No me quiero perder. Y acá. Bueno, entonces, el artículo 38 de la Constitución Nacional establece que los partidos políticos los considera son instituciones fundamentales del sistema democrático. Ya habían sido admitidos, o sea, su inserción constitucional sobre la base de los artículos 1, 14, 22 y 33 de la Constitución Nacional. Y este nuevo artículo, el artículo 38 de la Constitución Nacional, en la parte de nuevos derechos y garantías, lo incorpora
y el derecho político, o sea, la necesaria forma de organización y funcionamiento interno con contenidos democráticos, la representación de las minorías en el gobierno de los mismos, la competencia para proponer candidaturas para las ofertas electorales a cargos públicos electivos y el derecho a la difusión de sus ideas a través de los medios junto con el acceso a la información pública. Entonces, los partidos políticos no estaban mencionados en el texto de la Constitución histórica. Hay que tener presente que la Constitución histórica, la Constitución de 1853, es un claro producto del constitucionalismo clásico o liberal, que estaba inspirado en el ideario de la Revolución Francesa, y los partidos políticos eran vistos como facciones, como elementos que dividían a la sociedad. No obstante ello, no impidió que se formaran los partidos, y al amparo del artículo 1 de la Constitución Nacional, del 14, del 22 y del 33. No debe dejar de tener en cuenta que la sanción de la Constitución se da en una época de rechazo a la existencia de partidos políticos, y que eran también responsables de las luchas civiles. Y finalmente, siguiendo la tendencia del derecho comparado y del derecho público provincial, fueron agregados al artículo 38 de la Constitución Nacional. También los menciona el artículo 77 infine y el artículo 99 inciso 3. La parte final del artículo 77 dice que los proyectos que modifiquen el sistema electoral y de los partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. Esto es muy importante, porque todo lo que tiene que ver con el sistema electoral y del partido y de partidos políticos hace a la democracia, a nuestras instituciones. Por eso se requiere una mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, o sea, mayoría absoluta, no 2/3 partes. Y el artículo 99, inciso 3, expresamente prohíbe al Poder Ejecutivo expedir decretos de necesidad y urgencia en materia electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque estas normas apuntan a evitar que las reglas básicas del juego democrático puedan ser acomodadas según la voluntad o la conveniencia del Poder Ejecutivo o de una mayoría circunstancial. Y también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que estos están investidos de jerarquía constitucional, como les dije con anterioridad, respecto del artículo 75, inciso 22. Estos artículos, bueno, también estas normas también tienen artículos relativos a los partidos políticos. Perdón. Y el artículo 38 en la Constitución Nacional comienza estableciendo los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando se hablan de partidos políticos, hay que remitirse a lo que dice la Constitución Nacional, que son instituciones fundamentales del sistema democrático. Entonces, nuestro sistema constitucional se fundamenta en partidos políticos. Ese carácter fundamental está dado por las funciones que cumplen los partidos y que ya explicamos. Lo dijimos recién, que o sea, van a tener la formulación de la política, la postulación de los candidatos, y también, que eso no lo dijimos, la educación cívica del pueblo, el mantenimiento de la educación del país. Entonces, los lugares donde se van a formar la política son los partidos políticos.
es el lugar donde, bueno, cada partido va a tener su visión sobre la propiedad privada, sobre el aborto, sobre la pobreza, determinadas visiones económicas. Entonces, eso es lo que lo diferencia a cada partido político. Tiene sus ideas, sus... Perdón, pero esto de estar desde un minuto, esto de estar desde la casa es terrible. Tengo que atender la puerta. Un minutito, ya vengo. Bueno, ya está, perdón. Bueno, acá estoy de vuelta. Bueno, estos son los temas de estar desde la casa. Cuando estaba dando clases en la facultad no me pasaba esto, nadie interrumpía. Pero bueno, sigamos. Entonces, habíamos dicho que los partidos políticos es donde se formula la política, no es el lugar donde va la gente a buscar cargos ni nada por el estilo. Eso no debería ser. Entonces, el partido político es el lugar donde se crea la política, donde está la intelectualidad, donde se aprende, donde está la escuela de formación y capacitación de sus dirigentes. Esos son los partidos políticos realmente. Se habla también de la crisis de los partidos políticos. Sí, hay crisis. ¿Por qué? Deberían, o sea, también cumplen las funciones, pero también hay muchos partidos que han dejado de existir. Por ejemplo, no sé, UCD, Partido Conservador. Bueno, hay muchas cantidades de partidos antiguos que no existen. Hay otros que sí, que subsisten. También tenemos que tener en cuenta que hay muchos cambios electorales. Hoy existen los frentes políticos o alianzas electorales donde se unen varios partidos. Está permitido. Pero también en cuanto a lo ideológico, a veces por ahí hay uniones que son más de conveniencia que en cuanto a ideologías de cada partido. Entonces, bueno, estas son cuestiones que nos encontramos en cuanto a los análisis de la representación, de los partidos políticos. A veces nos preguntamos, ¿los partidos políticos realmente me representan? ¿Hoy la afiliación es importante? O sea, afiliarse sí es importante, porque si no, ¿cómo se constituye un partido? Pero también, mucha gente hoy se está afiliando. Hay muchas preguntas que hacen para pensar en cuanto a toda esta parte electoral, cuando votamos, qué votamos, para qué votamos, me siento representado, tengo injerencia dentro del partido, milito y realmente la militancia escucha o sea, las ideas realmente por la gente que dirigen los partidos políticos. ¿Hay elecciones internas dentro del partido político? Bueno, eso también hace a la vida de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener su, como lo dije recién, escuela de formación y capacitación de la dirigencia. Es fundamental. ¿Por qué? Porque de los partidos políticos es donde va a salir de la política, de donde sale la dirigencia política. Entonces, eso, miren la importancia que tienen los partidos políticos. Y
los partidos políticos reciben fondos para el sostenimiento de los mismos, para las escuelas de capacitación, de formación de la dirigencia, las elecciones internas. Bueno, recientemente el Partido Radical tuvo elecciones internas. Bueno, eso hace a la democracia, a la institucionalidad. Así deberían tener todos los partidos políticos. Entonces, eso es un ejemplo de democracia interna reciente. Bueno, no vamos a entrar en las cuestiones, bueno, pero eso es un claro ejemplo de un partido centenario. Y entonces, eso sería las funciones que tienen y la importancia que tienen los partidos políticos. Yo no sé si tienen participación política, si alguien, no les voy a preguntar en qué partido, pero si han encontrado realmente, si han podido expresar sus ideas, si los han tenido en cuenta, si han podido presentar algún proyecto, si han tenido alguna inquietud. Bueno, esas son muchas cuestiones en los partidos políticos que realmente se deben trabajar. Bueno, ¿qué está pasando con la pobreza? ¿Qué está pasando con la niñez? ¿Qué está pasando? Pero también desde el lugar, ¿no? También se debe conocer la realidad de cada político, debe conocer su lugar, su gente, su territorio, saber qué es lo que pasa en la esquina, qué es lo que está, qué es lo que la pobreza, las necesidades, la pandemia, cómo afectó, los cambios. Hoy la verdad hay cambios en cuanto a los códigos de convivencia, nos encontramos con un mundo distinto. Bueno, un político tiene que estar al tanto de eso, de qué es lo que pasa, de qué es lo que le pasa al otro, no en asegurarse el cargo, sino realmente para qué están, sino, porque cuando están algunos en funciones realmente no tienen idea de lo que pasa en la ciudad. Bueno, eso es un poco los partidos políticos, los lugares de formación y de participación. Entonces, los partidos políticos no pueden ser sustituidos por otras formas de organización u otras entidades, ni tampoco por una ONG. O sea, los partidos políticos son los que van a dar la posibilidad para poder integrar una lista. O sea, las listas salen de los que integran los partidos políticos o las alianzas electorales que hagan los partidos. O sea, las alianzas están permitidas. Lo que sí, también se habla de crisis de partidos políticos, se ven muchas candidaturas sin partido político. ¿Qué quiere decir? Figuras mediáticas, bueno, que salga fulana, fulano, quizás por ahí en su vida tuvo militancia, pero es conocido o conocida. Bueno, eso también habla de la crisis de los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos no tienen sus propios cuadros? ¿Por qué buscar a alguien mediático? O sea, no estoy en contra, pero me refiero que eso también habla de que de los partidos políticos no están saliendo candidatos como deberían salir. Entonces, se ven muchas candidaturas, gente que dice, bueno, me voy a postular, pero todavía no se sabe desde qué partido. La verdad, debería ser al revés. Pero bueno, eso también habla un poco de la crisis de representación, crisis de los partidos políticos. Y entonces, seguimos con esto, no me quiero ir, quiero ir ahora a los otros, quiero seguir con este tema, pero no me quiero ir de los artículos de la Constitución. Y, o sea, por ejemplo, yo dije que los partidos políticos no pueden ser sustituidos por ninguna otra forma de organización.
por ejemplo, las asociaciones, grupos de tipo sindical, profesional, religioso, académicas, ambientalistas, vecinales, entidades de fomentos, esas entidades no es determinante para la democracia. En cambio, sí, cuando hay partidos políticos, hay democracia. Entonces, el artículo 38 dice que su creación y ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Este tramo, justamente, viene a confirmar el carácter de instituciones fundamentales para la democracia que revisten los partidos políticos, como recién dije. Entonces, la Constitución concibe a los partidos políticos como una de las piezas principales y más sensibles de su complejo mecanismo vital, que es el Estado democrático, y por eso los cuida. Los partidos políticos hacen a la democracia, hacen a la república. Este párrafo, como dijimos, de la Constitución consagra una serie de derechos políticos a la fundación, organización de los partidos políticos, la difusión de las ideas, y eso lo pone en cabeza de sus miembros y de la ciudadanía en general, pero además los garantiza. De allí que su lesión, su restricción arbitraria, por ejemplo, si se restringe arbitrariamente la creación de partidos o el acceso a la información, se pueden presentar acciones de amparo. Entonces, los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público no estatal. Y también dice dentro del respeto a esta Constitución. Entonces, ¿y qué significa organización y funcionamiento democrático? La Constitución Nacional ha establecido en su la Cámara Nacional Electoral en su jurisprudencia ha establecido que organización y funcionamiento democrático debe entenderse en el sentido de que la voluntad partidaria debe reflejar al conjunto de los afiliados y no exclusivamente la voluntad de sus dirigentes, que es lo que yo recién decía. En los partidos políticos, ¿son escuchados? ¿Tienen participación para poder presentar proyectos o solamente se escucha a 2 o 3? Entonces, la competencia para la postulación de los candidatos, bueno, es el tema más debatido, incluso en sede judicial. ¿Qué establece la Constitución en cuanto a la postulación de los candidatos a cargos públicos electivos? La Constitución no se pronuncia sobre la exclusividad en forma expresa. La Ley 23.298, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en su artículo 2 ha dicho que incumbe a los partidos políticos en forma exclusiva la nominación de candidatos a cargos públicos electivos. Lo que yo recién les dije, que los candidatos salen de los partidos políticos. De ahí viene la importancia de los partidos políticos. ¿Qué pasa con las candidaturas sin partido en el sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, hay un fallo que siempre lo doy, y me parece importante destacarlo, que dice que las candidaturas sin partido también fueron objeto de pronunciamiento de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Yatama versus Nicaragua, y tenemos también otro caso, Castañeda Gutman versus Estados Unidos Mexicano. Estos dos casos son muy importantes, y estos casos hay que saberlos. Hay más casos, pero me interesa que sepan estos dos. Yatama versus Nicaragua, lo pueden encontrar este caso, si no yo después se los envío. Bueno, se refiere a la violación de los derechos electorales de la organización indígena Yatama, a la que el Estado nicaragüense
y le impidió competir en los comicios municipales del 5 de noviembre del 2000 con sus candidatos designados según sus costumbres. Ley Electoral 331. Solo permitía la participación en electoral a través de partidos. Forma de organización que no es propia de las comunidades indígenas y étnicas de la costa nicaragüense. Entonces, el fallo admite el carácter esencial de los partidos para la democracia, pero reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan las candidaturas para cargo de elección popular. Entonces, favorecer o asegurar la participación política de grupos específicos de la sociedad, legitimidad ha sido reconocida, incluso se haya sujeta a la protección explícita del Estado. Entonces, en este caso fue permitido, en Yatama se permitió que esta comunidad indígena presente sus candidatos según sus costumbres y no de acuerdo a la ley de los partidos políticos. Acá la Corte dice que que reconoce el carácter esencial para la democracia de los partidos políticos, pero estableció, le voy a leer textual, no existe disposición en la Convención Americana que permita sostener que los ciudadanos solo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través de un partido político. Pero acá le dio lugar la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque era una organización indígena, entonces, de acuerdo a sus costumbres y a su realidad. En ese caso, pudieron presentar así, porque si no, no tenían representatividad. En cambio, en Castañeda-Gutman versus Estados Unidos mexicanos, en este caso el señor Jorge Castañeda-Gutman pretendió ser candidato presidencial de México en los comicios del 2006, pero sin el aval de un partido político y no le fue permitido. ¿Por qué? Porque acá el reclamante intenta valer este fallo Yatama, pero el tribunal entiende que eran muy distintas las circunstancias. Advierte que Yatama trataba de personas que pertenecían a comunidades indígenas y étnicas, que se diferenciaban de la mayoría de la población por sus lenguas, costumbres y formas de organización, que enfrentaban serias dificultades que las mantenían en una situación de vulnerabilidad y marginalidad para participar en la toma de decisiones públicas dentro de dicho Estado. Entonces, en este caso, es una persona que pretende ser candidato independiente que no alegó ni acreditó representar intereses de algún grupo vulnerable o marginado de la sociedad que estuviera impedido formal o materialmente para acceder a cualquiera de las alternativas que el sistema electoral mexicano ofrecía para participar en las elecciones. Entonces, para la Corte Interamericana, ambos sistemas tienen cabida en la Convención. Entonces, bueno, está claro la diferencia que hay. En este caso, en Castañeda-Gutman, fue un caso particular de un señor que quiso hacer valer una candidatura sin partido político. Entonces, no existen, según nuestra ley orgánica de partidos políticos, no puede haber candidaturas sin partidos políticos. La Constitución no se expide de una manera, deben ser por partidos políticos, sino que lo establece la ley de los partidos políticos. Pero sí la Constitución habla de la importancia de los partidos políticos, que son instituciones fundamentales para el sostenimiento de los partidos políticos. También quería hablar, no sé cómo estoy con el tiempo. Entonces, el votar no siempre significó lo mismo. La aprobación de los gobernados sería uno de los factores fundamentales para darle legitimidad a un gobierno, o sea, por medio del sufragio. Y también surgen muchas preguntas, nos podemos hacer en cuanto realmente quiénes tienen derecho a votar y quiénes efectivamente votan. Esa también es otra pregunta. ¿Por qué las mujeres no pudieron votar?
hasta el año 1951, también por qué los menores no votan. Esto lo leí de un artículo de Luciano de Privitero, que es doctor en historia, investigador, independiente del CONICET, titular de la carrera de Ciencias Políticas en la UBA. Y bueno, son muchas preguntas, muchos que uno se queda pensando. ¿Cómo se transforma un número X de votos en cargos ejecutivos o legislativos? Bueno, hay muchas preguntas en cuanto al sistema electoral. Después también, la ley de paridad de género, yo lo dije en el año 2018, no, fue en el 2017, perdón. Sí. Le quería hacer una pregunta respecto a esto del voto. Sí. Mencionaban y hubo una discusión en relación a la gente que recibe una ayuda estatal, llámese ahora los planes y eso, si pueden estar o no en condiciones éticas de votar, porque tienen un interés comprometido. Sí, se habló mucho respecto del tema, que ya sería como un voto, ya se sabría, y sería una manera de clientelismo, o sea, es clientelismo político para los votos. Sí, se habla mucho, hay muchos partidos que dicen que no deberían votar. Yo creo, yo en lo personal no soy partidaria de quitar los derechos electorales. Los derechos son siempre en aumento, pero sí, me parece que no se puede utilizar la maquinaria estatal para los votos, para el clientelismo político. Hay muchas, se ha escrito mucho sobre esto para que no voten. Mi opinión no cuenta acá, pero nunca me gusta dar mi opinión en cuanto a estos temas. Lo único que sí les puedo dejar pensar, donde realmente yo siempre pretendo que piensen libremente, aunque la opinión no sea la mía. Existe la libertad de cátedra y siempre respeto cuando un alumno sigue determinadas doctrinas, pero siempre que estén fundamentadas. Sí, siempre que estén fundamentadas. En relación a eso la pregunta, a ver si hay algún tipo de discusión doctrinaria, sobre todo que el Estado no tiene recursos. Hay más que nada discusión. Sí, hay discusiones más que nada desde lo político, pero lo que yo he visto y que no estoy de acuerdo es quitarle el voto a la gente que recibe planes o determinada ayuda del Estado. Y en eso no estoy de acuerdo. No se puede sacar derechos y menos derechos electorales, porque si no también ya estaría peligrando la democracia. Lo que sí, habría que perfeccionar los sistemas, no debería pasar, porque no está bien eso, pero tampoco está bien quitar derechos. Ese es el tema. Lo que pasa es que también tu pregunta apunta mucho a políticas realmente, políticas sociales, políticas donde realmente no debiera pasar eso, debería haber trabajo. O sea, no tener clientelismo político, no tener votos. Bueno, acá ya tengo estos votos, me responden a mí. Eso no, esas no son políticas, no es un crecimiento de un país. Eso es comprar voluntades. Ahí es donde se perpetúa en el tiempo. O sea, hay planes que duran 18 años, 20 años. O sea, que eso sí, pero eso también está en la ciudadanía, en permitir eso. Yo no sacaría el derecho, yo no tocaría, yo soy muy respetuosa de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, jamás tocaría derechos. Y ustedes como estudiantes de derecho no se pueden restringir los derechos. Un proyecto así es inconstitucional. Es inconstitucional. Lo que sí hay que cambiar serían las políticas realmente, políticas donde no sean clientelares, sino realmente políticas para poder de crecimiento, de desarrollo.
Eso no, ahí está la gran falla, no está en eso. Lo que pasa es que es lindo escuchar políticamente, a veces se escucha cada cosa y cosas que pegan, pero realmente no están dentro de lo jurídico, no tienen un fundamento. Ahí es donde pasan las cosas. Lo que pasa que también la formación de los dirigentes, hay partidos que lo están sosteniendo, la pregunta que vos me haces. Lo sostienen, pero bueno, no es del todo viable un proyecto así. Y también yo creo que la respuesta pasa por más, porque no nos que, o sea, realmente hay que ir a las cuestiones de fondo. Esperen que voy a ponerme ahí está, porque ahora apagaron la otra computadora. Ahora tengo mejor señal. Yo creo que pasa más que nada por un cambio de políticas, de dirigencia, también, o sea, la inoperancia política. Porque también eso que se destina podría destinarse a administrar bien los recursos. No sé, se pueden hacer un montón de políticas. Y no, porque también un país que depende o sea, de esa caridad, así hablando, tampoco quiere decir que esté bien y que tampoco las políticas son buenas. Porque si hubiese políticas buenas, realmente hubiese crecimiento, hubiese desarrollo, hubiese educación, hubiese un montón de cosas que lamentablemente no pasan. No estoy hablando de nada en particular, sino estoy hablando de generalidades. ¿Por qué hay clientelismo? Bueno, también es una manera de asegurarse el poder, pero también la dirigencia tiene que estar preparada, tiene que haber capacitación, tiene que haber equipos realmente, equipos políticos, serios, gente que conozca el territorio, que sea del lugar también. Gente que sepa qué le pasa al vecino, qué le pasa al otro. Claro, profesora, Sí. yo empecé a votar desde Alfonsín, por ejemplo, y siempre lo que me molestó fue la lista sábana de los diputados. No los conozco. Eso también es un Las gran problema. características repetitivas de algunos, porque el que tiene carisma, bueno, se lo ganó, sigue en el partido, está presente. Pero hay gente que yo no la quiero ver más, por ejemplo, y no tiene carisma, no está, y sigue en el partido, y sigue en el partido. Sí. ¿Y eso se podría cambiar o dentro Y del sí, partido? proyectos en cuanto para eliminar listas sábanas, hay un montón, proyectos súper serios, y yo creo que sí, yo creo que se necesita una reforma electoral para realmente votar, porque uno está votando gente que ni conoce. Claro. Después también depende mucho de la educación, de la cultura cívica de una sociedad. Porque si una sociedad no sabe votar, no sabe elegir, tampoco, yo creo que no hay que tener ingenuidad, sino realmente decir, bueno, quiero votar a este candidato. Por eso yo hablaba recién de la importancia de los partidos políticos como lugar de formación, de dirigencia y también de ideología. Bueno, yo voy a votar a tal candidato que sale del partido X porque sostiene tales y tales derechos. Me gusta esa es lo que yo quiero para mi país, para mi ciudad. Estoy en esa línea. Entonces, eso también es pero si tenemos viene a un partido, un tipo que apareció, que un candidato así, que apareció mediático, bueno, me quiero candidatear, vení vos que sos conocido, te llamo, y bueno, así ni se sabe qué piensa. O sea, también sabemos de cada partido político cuál es su propuesta en cuanto a temas importantes, por ejemplo, en cuanto al tema de la pandemia. ¿Qué piensa el partido tal respecto de, bueno, no sé, qué sé yo, de la seguridad, no sé, del tema de la vacuna, del encierro, de X temas?
esos son los que, ahí los partidos políticos tienen que estar, ¿no? Un lugar de rosca para ver el carguito y esto y aquello. Bueno, yo creo que ya hay que terminar un poco con eso, y realmente políticas serias, y aparte es como que, como volviendo a la pregunta, el tema de la lista sábana, ya es como que yo creo que necesita una reforma, y después también realmente elegir uno quiénes son, ¿no? Ahí que te metan todo y no sabes a quién estás votando. Así que bueno, hay muchas. Yo creo que por ahí se necesitaría una reforma electoral. Bueno, a veces se habla de paso sí, paso no. A mí, en lo personal, me parece que es un gasto excesivo, quizás por ahí en su momento fue bueno. Sí, internas de los partidos políticos, me parece que los partidos políticos tienen que tener la vida democrática y ser ejemplo de democracia. Bueno, recientemente se vio el domingo. Eso sí, me parece muy bien, y lo aplaudo. Porque la verdad, los partidos políticos deberían tener... A ver, estoy viendo acá, igual que los clanes familiares en las listas, como pasa en Miramar. Sí, eso también, pareciera que ponen al hijo, el hijo capaz que tiene 25 años, ya está de diputado. La verdad, éticamente es horrible, porque hay que tener militancia, hay que tener un lugar, hay que tener, no ser el hijo de. Bueno, ojalá esos que van ahí, que integran las listas, que sean más capaces de los que lo pusieron. Ojalá. Si no, es dinero que se pierde, lamentablemente, son sueldos y sueldos. Y bueno, acá dice, se convoca al ciudadano solo en las elecciones, pero no para formar y conformar. Sí, eso mucho se escucha, y también me lo han planteado varias veces. Siempre doy estos temas, y siempre se plantea eso, que se convocan las elecciones, después nunca más. Y también otras cosas que también hablan es los equipos políticos, cuando se conforman. A veces aparece gente que realmente no era la gente que estuvo al lado de la persona que ganó una elección. Entonces, bueno, eso también realmente no debería pasar, porque los equipos se tienen que conformar desde el vamos. Equipos capacitados, equipos técnicos. Porque bueno, sabemos que para ser diputados no es necesario ser ni abogado, médico, o sea, toda la ciudadanía podemos ser, pero sí está el equipo de asesores. Los asesores, siempre digo, tienen que ser, no poner menos, que sepa menos que la persona que los elige, sino tienen que ser más, tener gente que realmente sepa, que sean técnicos. Esos son los asesores, no el puntero de la esquina, ni el que... Buah, dejémoslo ahí. Y entonces, esos son, ¿por qué? Porque son sueldos que nosotros pagamos con nuestros impuestos y todo. Entonces, eso es lo que me refiero. Y la comunicación que se debe tener también, ¿no? La comunicación, respondiendo a esta pregunta, que es, en el momento de las elecciones, tal vez después, una vez, chau, no atendieron nunca más el teléfono. Y pasa muchas veces. Entonces, eso también hace a la ética, al respeto, a la comunicación. La política es comunicación. Nos guste o no, es comunicación. Porque si no se comunica lo que se hace, se crea una incertidumbre, se crea malestar. La política es comunicación y participación. Tiene que haber canales de participación ciudadana. Tiene que haber eso. Se tiene que escuchar, no es solo de un lado, sino una democracia es un estilo de vida. Se construye de ambos lados. Eso es una forma de vida, la democracia, el respeto por las instituciones, el respeto que el otro piense distinto, buscar una convivencia. Eso es la democracia. Entonces, yo creo que también hablaron también de que siempre solo se convoca al ciudadano en las elecciones, pero no para formar y conformar.
y los clanes familiares. Sí, hay lugares que a mí esos clanes familiares me parecen unas ideas muy monárquicas, muy feudales, donde el poder siempre estaba en un grupito. Y me parece que son ideas muy arcaicas, no hace a la democracia. Y también aprender a vivir en democracia lleva, es un tiempo, es una cultura democrática, donde el que está en un cargo público, por mínimo que sea, el respeto, el cuidado, la vocación, el interés, porque para eso está en el cargo, no está para cobrar el sueldo. Eso es lo que hay que aprender, el respeto, la preparación, tener en cuenta todas esas cuestiones. Y bueno, terminamos hablando un poco de todo. Yo creo que ya termina la clase, yo no sé bien cómo empecé a hablar y bueno. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Porque sí. en realidad es una visión que la tengo desde teoría constitucional, a quiénes corresponden las bancas. Porque en realidad... Oh. Sí, tengo mi mira, punto de hay vista, mucho. tengo mi Hay punto de mucho. vista porque, sinceramente, se accede por un partido político. Por No por la supuesto. persona. Por Entonces, supuesto. ahí está la duda. ¿A quién corresponde la banca? ¿Al partido político o a la persona? Bueno, eso hay muchas opiniones, no hay tampoco en doctrina que diga, bueno, hay unos que dicen que al partido, otros, pero para mí, al partido político, y después, para mí, esa es mi opinión, y después también la ética, los principios, la ideología, el engaño al electorado, pasan más por otras cuestiones, por otra valoración, pero sí, para mí pertenecen al partido, a la ideología, porque elegimos, porque, o sea, mi análisis lo hago. ¿Qué son los partidos políticos? Bueno, van estos candidatos, estos cuadros políticos son los que van a integrar estas listas, responden a nuestras ideas políticas, que sostenemos tal y tal cosa. Bueno, entonces, ¿y cómo? ¿Se va a otro partido? ¿Y otro partido también que lo recibe? O sea, hay muchas cuestiones y hay mucho escrito sobre eso y también, eso también habla, esa clase dirigente queremos, eso es lo que uno se siente representado con un candidato así. Bueno, son temas para pensar. Algunos dirán que bien, lo felicito, otros dirán que no, no sé, cada uno en eso es libre de pensar. Yo tampoco les voy a decir lo que tienen que pensar ni lo que hay que hacer, porque son todos grandes y libres y existe el respeto. Eso es lo que hace una democracia en cuanto a las ideas políticas. Como yo les dije, siempre cuando pregunto, cuando estoy evaluando, voy a evaluar, no me importa la corriente, la doctrina que elijan, el pensamiento que tengan, no me interesan. Me importa que piensen, pero con fundamentos jurídicos. Eso es lo que me importa. No les voy a decir, quiero que digan tal cosa. No. Yo los puedo seguir en cuanto a la doctrina que sigan y siempre que estén con fundamentos jurídicos. Eso es lo que hace. Y aparte tampoco es una facultad de derecho, así que el pensamiento no tiene que estar restringido. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra expresión que quieran contar, que no les gusta de los candidatos, de la forma de elegir, del momento de votar también? También el tema de la discapacidad. Qué difícil, ¿no? Para una persona en silla de ruedas ir a votar. Igual están el cuarto oscuro adaptado, pero qué difícil, ¿no? Para personas mayores. Hay mucho para trabajar, ¿no? En cuanto al sistema electoral,
hay muchísimo, muchísimo. Bueno, el voto de los jóvenes también. Bueno, hay infinidad de cuestiones, el voto también de los detenidos. Bueno, es amplio el abanico, pero acá me interesa, yo no sé si para ustedes es más cómodo este tipo de clases así. A mí no me molesta este sistema, yo estoy acostumbrada a estar trabajando de esta manera. Lo que sí me gustaría verlos a todos. Yo acá tengo una visión de cuadraditos. Yo acá no los veo, eso es lo que me molesta. Me gustaría poder estar en la clase, hablando, estar más cerca, a veces termina la clase y poder seguir charlando también, porque siempre hay dudas, siempre hay preguntas. Pero bueno, es la manera de dar, a mí no me molesta. Esta vez no traje ningún video, no traje nada. Cuando demos el tema de adultos mayores, ahí sí, tengo unos videos interesantes para hacerlo más ameno. Pero bueno, no me molesta dar de esta manera, pues estoy muy acostumbrada a trabajar así. Y bueno, yo tengo un programa de radio y toco muchos de estos temas. Tengo una entrevista reciente, reciente, era de los primeros del 8 de marzo más o menos, que es del doctor Gustavo Vigo, que es de la Cátedra de Derecho Constitucional, de Derecho Electoral en la UBA, sobre los derechos, sobre el Día de la Mujer y los derechos políticos de las mujeres, que está muy interesante. Así que esa entrevista la pueden escuchar, está en mi página. Y si puedo, yo todavía, soy sincera, no entré a subir nada acá de la facultad, así que si me lo permite, lo subo. Si no, en mi página está. Ahí lo pueden encontrar. Así que bueno, eso, y me parece que está muy interesante. Y también voy a ver, para ir a, como no tenemos, bueno, ahora les digo, esperen. Yo puedo dar esta clase y después van a ver conmigo la otra, que no sé bien qué día es, pero es después de este primer parcial. Yo lo que puedo hacer es, voy a hacer otras entrevistas sobre temas electorales que les pueda servir en lo que va de esta semana que ingresa. Así que esas entrevistas, todos con profesores de la UBA, de Derecho Constitucional, así que voy a hacer alguna que otra entrevista y ahí puede estar el tema y lo pueden escuchar. Aparte están en podcast, que es rápido, lo pueden tener en el celular, lo pueden ir escuchando, las cuestiones de tiempo. Me parece que es una manera, son herramientas que hoy la tecnología nos pide, y bueno, y hay que usarlas, y también el mundo cambió, entonces, después también en cuanto a bibliografía, no se olviden del libro del doctor Juan Carlos Blasic, que es fundamental para la materia. Los temas de derecho electoral, lo que yo hablé, por favor, de la Constitución Nacional, hay que saberlo, hay que saberlo. Muchos dirán, estamos en derechos humanos, no es constitucional, se lo dimos. Sí, pero si no sabes constitucional no puedes hacer derechos humanos. Así que empecemos realmente con las cosas como deben ser. En derechos humanos, si no tenés base constitucional y no estás fundamentado en derecho constitucional, estás perdido. Así que repasen bien. Algunos dirán, no hables de derecho. Sí, hay que saber, porque si no sabes el fundamento, realmente no sabes el tema. Así que es fundamental eso.
también tienen que saber lo que dice la Corte Interamericana respecto de estos fallos, Yatama y Castañeda Gutman. Eso es muy, muy importante. Los partidos políticos para qué sirven. Bueno, eso. Después... ¿qué otra cosa más? Bueno, saber eso de los partidos políticos, leer la ley de partidos políticos, la Constitución Nacional, qué es lo que dicen, los derechos políticos de las mujeres, cuando empieza a votar, ley de paridad de género, anteriormente cupo femenino, recuerden, bueno, cómo surge el voto femenino, bueno, y después acá me dicen... Nos dice que radio es, doctora, si escuchamos más. Bueno, la radio es Radio Residencias, mi programa es todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 13, y trato muchos temas jurídicos, muchos, con profesores. Así que por eso recomiendo determinadas entrevistas que les pueden servir. Y les van a servir mucho. Así que eso les va a servir. No es que esté haciendo propaganda de mi programa, pero me parece que son herramientas como para poder que ustedes tengan y que les sirva. No es obligación mirarlo, ni escucharlo, ni... bueno, hoy no sé... No todo el mundo tiene tiempo, ya hoy nadie está escuchando la radio así pegado como era antiguamente. Hoy la radio está acá con los podcasts, con todo, entonces escuchás cuando querés. Yo los tengo, si alguien quiere les puedo pasar las grabaciones sobre temas estos de electoral. Igual en esta semana voy a ver si entrevisto, casi seguro, sobre temas electorales, y si no les voy a pasar alguna que otra que tengo en los archivos. Y se llama el programa Diálogo Abierto, y también tengo una página que se llama www.dialogoabierto.com.ar, y hay temas jurídicos, así que por ejemplo, la de el voto femenino está es del doctor Gustavo Vivo. Así que está en dialogoabierto.com.ar. Y el dial es 96.5. Así que si escuchan, pueden escuchar por ahí, pueden escuchar también desde Radio CUT o Radio CAT. Bueno, de muchas, desde internet, pueden escuchar por donde quieran. Así que bueno, eso... Pero bueno, no estoy haciendo propaganda de mi programa, sino que les puede servir. Y después también para la parte de adultos mayores, también va a haber entrevistas de ahí sobre el tema. Bueno, me despido. Ya creo que hablé mucho, no sé si hay alguna duda. No sé. Para ingresar, o sea, ¿ya subieron, Fabio, los demás ya subieron así leyes, cosas? O... Bueno. Sí, he subido una película que teníamos que mirar y hay una serie de... Después no sé si quedaron cargados del año pasado o han estado subiendo en la página de Fabio para leer. Bueno, lecturas. Si hay del año pasado... Está lo que yo les voy a subir es lo mismo del año pasado, pues no se modificó. Lo único que les voy a agregar es las entrevistas. Eso sí. Eso sí, lo agrego o lo envío por, no sé, por un WhatsApp, no sé. Bueno, en eso cualquier cosa se comunican conmigo y me avisan. Yo les facilito. Pero recuerden, ley de paridad de género, tienen que saber, el voto femenino, la ley de cupo femenino, de cupo femenino como era, eso tienen que saber, los partidos políticos, cómo están formados, cómo son, de dónde surgen, de la Constitución Nacional. Bueno, eso es muy importante. Así que no podemos desarrollar todo porque no hay tiempo, no necesitaría un cuatrimestre. Si fuera por mí, me dedicaría a esta parte sola, pero no hay tiempo. Tengo este día nada más para dar, pero
quedan las puertas abiertas, cualquier consulta, si quieren profundizar sobre estos temas, no hay ningún problema. Así que, y es más, si yo puedo, voy a subir algunas entrevistas que tengo a mi página sobre el tema electoral. Así que, bueno, queda así entonces el tema, pero la del doctor Gustavo Vivos les va a servir mucho respecto al voto femenino. Bueno, me despido, así que ha sido un gusto y Gracias. bueno, estudien Gracias. y Igualmente. bueno. Gracias, doctora. Saludos y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias. Buen Adiós. fin de semana. Gracias, que lo pasen bien. Un gusto.